Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy vamos a hablar del pirómetro. Ayer un compañero me lo pidió, que le resultaba interesante. Sí, es una cosita bastante interesante que solamente tienen tres carros. Uno es el Romach, que es el Tier 8 Premium, es un M47, y el T54A y T54D. Ahora no puedo usar estos carros porque he tirado para atrás esta línea y tengo que volver a sacarla. Pero solamente estos dos de línea y el Ramach. El resto, el Vickers MBT no lo tiene, el Softcal no lo tiene y el Merkava no lo tiene. Solamente estos. ¿Es interesante? Sí, es interesante. Y la cafetera que se pone ahora a funcionar. Eso sí que es interesante, la cafetera. Am, es interesante porque ayuda a spotear a otros carros. Y ahora lo vamos a ver en el vídeo. Antes de eso, daros las gracias a todos los que apoyáis este canal. Pediros un like, que como sabéis es gratis, no cuesta nada y a mí me hace mucha ilu. Em, si no estás suscrito, suscríbete, porque solo en este canal verás cositas como esta. Y además, que yo sepa, es el único canal de Mirtankov, del servidor WordRU, de los servidores WordRU en español. Y comenta. Siempre contesto a todos los comentarios, salvo que se me pasa alguno, pero por lo general siempre contesto a todos los comentarios. Y si luego ya, si vas sobradísimo, te puedes hacer miembro del canal, que por nada al mes apoyas este canal y a mí me hace mucha ilusión. Hay ya algunos miembros del canal, cual se lo agradezco en el alma. Y bueno, pues a seguir disfrutando de estos vídeos tan divertidos. Otra cosa, fijaros cómo va Lesta, cómo va Mirtanko. Hoy he visto en la página del ESTA el acceso rápido a través del número de teléfono. O sea, si tú pones tu número de teléfono para hacer el acceso rápido, te regalan 500 de oro. Pero, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Ahora puedes usar tu número de teléfono móvil para iniciar la sesión en el centro de juegos del ESTA y otros recursos simplemente introduciendo en lugar del correo electrónico, ingresa tu contraseña y listo. Vale. Esta función solo está disponible para números con código de la Federación Rusa, o sea, +7, o de la República de Bielorrusia, +375. ¿Por qué? Porque hay, eh, no diría una entrada masiva, no, pero hay muchísimos jugadores que jugábamos antes en WOT, que hemos abandonado WOT y nos hemos metido en Lesta. Gente que ha empezado prácticamente de cero, con algunos códigos pues te dan algunas cositas, y se han venido a jugar aquí a Lesta, porque les gusta más, porque es lo clásico, es lo que a la gente le gusta. Eh, y ya, bueno, hay cosas que se van viendo, camuflajes que en los carteles que ponen la cartelería, incluso algunos están en inglés, cosa que no es normal, porque todo siempre había sido en ruso, siempre. Y ahora ya te encuentras carteles en inglés. Eh, digamos que te dicen, sí, esto se puede hacer, pero solamente para estas regiones, para estos números. ¿Por qué? Porque cuando se separaron, en teoría, esto solamente iba a ser para Rusia y Bielorrusia. El problema es que como World of Tanks, Wargaming lo ha hecho tan rematadamente mal, mucha gente ha abandonado Wargaming y se ha metido en Mirtankov, en Lesta. Y de hecho ya lo estamos viendo en los cursos que ellos dan, para hacerlas, para ser tester y demás, ya te lo dice. Sí, pero tienes que por lo menos hablar inglés, o sea, ruso. No, con el inglés no te vale, porque las clases se dan en ruso y te lo especifica por lo mismo de la cantidad de gente que se está viniendo al esta. Por ahí incluso me han preguntado, ¿tú crees que Lesta absorberá a Wargaming con lo mal que va?
Yo creo que no. Sinceramente, no. Eh, Hay muchos carros diferentes, hay muchas mecánicas diferentes, los Tier 11 es un problema. Sí es cierto que en el 22 se podía hacer un traspaso, pero eso ya olvidaros porque no va a pasar. Puede haber un, yo qué sé, un milagro o una cosa rara que diga Wargaming, oye, abandonamos WOT y te quedas tú con el juego, distribúyelo tú. Eso va a ser rarísimo, rarísimo que pase. Pero bueno, cosas más raras he visto aquí. Sí, cosas muy, muy raras. Eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Em, en fin, ya se está desde hace ya un tiempo separando un poco para que la gente se dé cuenta de que, a ver, esto es WOT-RU, es para Rusia y Bielorrusia. Eh, Aquí no te banean porque eres de otro país. No, 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 ni mucho menos. De hecho, haciendo yo un curso de esta gente y estuve hablando con uno de los responsables y me dijo, mira, aquí no te vamos a decir que no simplemente porque eres de otro país. No, lo único que pedimos es que por lo menos hables ruso. Sí, lo sé, es una costumbre muy fea que tienen los rusos y es hablar y escribir en ruso. Lo entiendo perfectamente, pero es que es así, es así. Em, en fin, esto salió hace una hora, lo han puesto y ya os digo que para que pongan esto, este cartel, es que ya hay mucha gente de fuera que se está metiendo. Porque si no, no lo harían, sinceramente. Si no, no lo harían. Pero, bueno, en fin. mm, Son cosas que tiene esta gente. Más adelante se podrá abrir, no se sabe. Depende de los jugadores que tengan. A lo mejor te dicen, sí, bueno, en inglés también. En inglés y ruso, porque haya tanta masificación que digan, para adelante. Pero ahora de momento, no. Mañana ya veremos. Hoy no. Mañana. En fin, el pirómetro. Vale, ya os digo, voy a jugar las partidas con este, que es el que tengo ahora. Los otros los estoy sacando ahora después. Em, Vamos a ver. Observación. Vale. Fijaros, pirómetro. Tres cargas de 15 segundos. Y la visión con el pirómetro son 445 metros. Que es lo máximo que vas a tener de visión. Sí, este carro tiene 406, pero lo máximo que le da el pirómetro son 445. O sea, el tope. Está bien, sí, porque, como veréis ahora, se van a descubrir, spotear, llámalo como quieras, carros que están en ese límite. Y de hecho lo vas a ver porque tienes una cuña, en el cañón aparece una cuña, que llega justo hasta el círculo de los 445 metros. ¿Interesante? Sí. ¿Es bueno para spotear? Sí. Lo que pasa es que estos carros no son una maravilla para spotear, son carros medios y sirven para lo que sirven. Ya está. Para jugar como medios, no para usarlos de ligeros spoteadores, no. Más adelante, muy probablemente saldrá algún ligero de la Unión de Naciones que tenga pirómetro. Estoy convencidísimo de ello. Vamos a ver la partida para que veáis cómo funciona el pirómetro. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona exactamente el pirómetro. Ya sabéis que lo voy a hacer con el M47 Ramach. Es exactamente igual con los demás. El pirómetro solamente llega a la distancia de la visión del carro, o sea, 445 metros, que es lo que tiene este carro, y solamente va a detectar a carros que estén escondidos detrás de un arbusto. Si están detrás de una piedra, no los van a detectar. Eso es así. Solamente los que estén detrás de un arbusto. Está detrás de una piedra, una roca, una casa, no lo va a detectar. Eso que quede claro, ¿vale? Pirómetro lo que hace es que el calor del carro lo detecta. No es que
tira algún rayo láser, una cosa así rara. No, es un... ¿ves? Ya lo he activado, ahora se ve todo en verde. Y si detecta algún carro, aparecerá en rojo. ¿Ves? Ahí ya ha aparecido uno, dos, tres, unos cuantos. En fin, ¿funciona? Funciona, siempre. Como veis, se quedan pintados después de detectarlos, porque claro, luego han ido avanzando otros carros y los han ido pintando también. ¿Para qué sirve esto? Pues esto estaría genial siempre que sea para un carro ligero, un spoteador, una cosa así. Pero un carro medio no se usa mucho. No se usa mucho si no tiras para adelante para intentar spotear otros carros, ¿vale? Como veis, tengo tres cargas que duran, creo que son 18 segundos, una cosa así. Y mientras esté en funcionamiento se pone en verde, toda la pantalla se pone en verde y los carros detectados en rojo. No todos los carros tienen el pirómetro, ni mucho menos. Para nada. No todos. Solamente algunos, que ya os he comentado antes. ¿Es interesante? Sí, es interesante siempre y cuando se use con moderación. ¿Por qué? Porque al otro le aparece una chicharra que empieza cri 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 y es porque te están pintando. Y evidentemente al carro al que tú has pintado con el pirómetro eh, le aparece un simbolito arriba. ¿Veis el simbolito que está aquí arriba? Eso es. Es porque lo he detectado con el pirómetro. Lo sigo detectando. Ah, dura muy poco. La verdad es que dura muy poco. No es que sea una maravilla. Pero bueno, oye, para spotear y ver lo que te viene, es una pasada, sinceramente. No se usa mucho. Ya os lo digo. Los que usan el T54A o el T54D o incluso el Rematch no usan mucho el pirómetro. ¿Por qué? Porque son carros medios y los usan como un medio, no como un spoteador nato. Es una habilidad que está bastante chula, está bastante bien, solamente está en estos tres carros, pero que, bueno, pues muy probablemente más adelante lo metan en algún carro más. Vale. El carro enemigo está detrás de una roca, yo he lanzado el pirómetro y como veis no lo detecta, solamente si está detrás de un arbusto, única y exclusivamente. Nada más. Eh, ¿Qué más deciros del pirómetro? A ver, cuando el enemigo le sale que le están detectando, es como si se encendiese una bombillita. Rápidamente pues sabe que lo están pintando, con lo cual te tiras para atrás, por lo general. Por lo general. Ah, es complicadillo. No es difícil. Lo único que pasa que te vienes muy arriba. Te vienes muy arriba porque dices, "Ostras, lo estoy detectando uno y otro y otro y otro y otro. Y al final pues te vienes arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que son tres usos nada más. Tres usos. Es una buena manera de encontrar carros enemigos? Sí, la verdad es que sí. Está bastante bien. En un carro que sea más ligero, más espoteador, pues es la releche. En un carro medio, bueno, pues no es tan interesante de usar. Precisamente porque enseguida te pintan. Tú estás ahí, estás intentando detectar, pero ellos saben que estás por ahí, con lo cual muchos ciegos van a entrarte. Y lo que no son ciegos. Sí, que es como he dicho, que hay muchos buenos jugadores que no necesitan aimbot
ni nada de eso. Es, es algo más, ¿veis? Enseguida me han pintado, bueno, pues está ahí el capuchino este, que la suelta toda. Bueno, estoy en polígono porque es la mejor manera de probar las cosas, sinceramente. La mejor manera. Lo que pasa que, claro, te encuentras con los bots que son unos fieras. Estos no fallan nada. Nada. Es una barbaridad. Pero bueno, ya os digo que para... es que tira sin mirar. En fin, más que nada para que veáis cómo funciona el pirómetro. Muy interesante. ¿Se usa poco? Sí, porque no se usa mucho la táctica, pero está muy interesante. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima partida. Chaito.